Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar una tercera etapa de la parte de programación funcional. Ya vimos, digamos, esta parte introductoria, ya vimos cómo se comportan las funciones, ya vimos la programación origami, ya hablamos del sistema de tipos de Haskell y pues ahora comenzamos una etapa donde vamos a introducir poco a poco algunos conceptos que están relacionados con la teoría de categorías, y la forma pues digamos más intuitiva de hacerlo es comenzar a analizar la forma en la que escribimos programas interactivos en Haskell, ¿no? Hasta las lecciones anteriores lo que habíamos estado haciendo es escribir únicamente programas que no interactuaban directamente con el usuario, ¿no? Simplemente lo que hacíamos era pues trabajar con nuestros programas desde el intérprete, ¿no? Es decir, le damos una entrada a una función y el programa pues se evaluaba y nos devolvía un resultado como salida, ¿no? O sea, no había como tal una interacción directa con el usuario. De hecho, pues no cumple con, no hay una definición estricta de lo que es un programa interactivo, pero podemos inferir que no lo es, ¿no? Vamos a decir justamente que un programa es interactivo cuando necesita información continua del usuario para poder ejecutarse, ¿no? Por ejemplo, una máquina del Metrobús está ejecutándose continuamente, vamos poniendo opciones y va cambiando los resultados de acuerdo a lo que vamos proporcionándole el programa y nos va generando diferentes salidas, ¿no? Es en pocas palabras lo que hace, justamente nos da una salida o un despliegue de datos, ¿no? En el formato como, digamos, más adecuado o más amigable para la interacción con los humanos, ¿no? Ahí nos podemos meter en todo un tema de experiencia del usuario, ¿no? User experience, pero bueno, no es el objetivo. Aquí lo único que queremos es hacer un programa interactivo, aunque no sea del todo intuitivo para los humanos, ¿no? Con que ya nos pida cositas por la pantalla va a ser más que suficiente para nosotros, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es proporcionar mensajes para solicitar datos o informar mediante alguna cadena que estamos realizando algún proceso o cosillas por el estilo, ¿no? Entonces aquí justamente uno se preguntará, pero oye, ¿no me habías dicho que Haskell era un lenguaje puro? Pues sí, ¿no? Debido a la pureza del lenguaje, en Haskell podría llegar a ser inimaginable modelar un programa interactivo, ¿no? Pues en el paradigma funcional que hemos estado estudiando, habíamos dicho que los programas consisten en conjuntos de funciones que bajo la misma entrada siempre regresan el mismo resultado sin importar cuántas veces las ejecutemos, ¿no? Es decir, no tenemos efectos secundarios, no hay asignaciones de variables, nada, ¿no? Todo esto gracias a el principio de transparencia referencial, ¿no? que cumple Haskell justamente. Entonces lo que vamos a hacer en este video, ¿no? Es presentar los conceptos y las herramientas necesarias para definir programas interactivos sin dejar de lado la pureza del lenguaje, y pues esto nos va a permitir escribir programas un poquito ya más detallados, ya interactuar con el usuario desde la entrada y salida estándar, o como veremos en un futuro video, ¿no? Mediante la escritura y lectura de archivos, y por supuesto también veremos en otro video, ¿no? Cómo manejar distintos tipos de excepciones, ¿no? que estos procesos o que estas técnicas que veamos pudieran llegar a generar, ¿no? Algo también importante es que con este video vamos a introducir un concepto nuevo que son las mónadas. No lo vamos a definir formalmente todavía, de hecho en el siguiente video veremos algunos tipos de mónadas que tiene Haskell, pero daremos su definición, digamos, formal o un poquito más detallada en otros videos, ¿no? En esta semana o en esta primera parte lo que queremos es que abstraigan la idea detrás de este tipo de programas, que vean que seguimos cumpliendo con la pureza del lenguaje y pues que nos van a permitir o que nos va a permitir escribir programas un poquito más complejos, ¿no? Hablando en cuestiones de ya interactuar con el usuario, ¿no? Entonces vamos a comenzar justamente con esta parte de lo que es la entrada y la salida de datos. Entonces para definir un programa interactivo en Haskell vamos a definir funciones, y lo digo de una manera no formal, ¿no? O sea, voy a definir un concepto a manera de ejemplo. En realidad no existe nada de esto, pero creo que es una buena forma de presentar los datos. Muchos autores lo hacen de esta forma, al menos cuando yo lo aprendí me funcionó, entonces espero que pueda transmitir esa idea, y si no es así, pues me pueden preguntar con toda confianza, ¿no? Entonces, para definir un programa interactivo vamos a definir funciones que van a tomar un estado del mundo real
que puede ser pues algo que teclee el usuario, algo que lea desde un archivo, ¿no? Justo le decimos mundo real porque digamos ya sale del programa, ¿no? O sea, ya no es parte de lo que estamos definiendo, sino que va a ir a otro lugar a extraer los datos, que justamente pues somos nosotros, ¿no? Entonces va a tomar cosas del mundo real como entrada y nos va a devolver un estado modificado del mismo mundo real como resultado, ¿no? Entonces, para representar la noción de mundo real, vamos a definir un tipo de dato, el que le vamos a llamar justamente mundo real, cuyos valores representan algún estado de nuestro mundo, ¿no? Mismo que vamos a poder utilizar para obtener algún tipo de dato del usuario o para modificarlo, ¿no? Entonces, la noción de programa interactivo justamente se da a partir de una función, básicamente, que toma un estado del mundo real y nos devuelve otro estado del mundo real, ¿no? Entonces, para definir esto, vamos a justamente construir el tipo de dato IO, ¿no? IO de entrada y salida, input, output, que justamente reciba este tipo de cosas, ¿no? Vamos a recibir un estado del mundo real, que puede ser una entrada del teclado, y vamos a devolver uno diferente, ¿no? Es decir, a partir de esa entrada del teclado, yo modifiqué algo en el programa, ¿no? Entonces, lo que estamos emulando es justamente estado, ¿no? Pero desde una función, digamos, que sigue siendo pura, ¿no? Porque aquí no estamos como dejando nada más así el estado, ¿no? Seguimos teniendo un tipo de datos, seguimos teniendo la firma y esto sigue siendo puro de cierta forma, ¿no? Pero ahora, yo no me puedo quedar únicamente con esta definición, justamente porque como bien vimos desde que empezamos a introducir la parte de programación funcional y aparte por los programas interactivos que estamos haciendo, necesitamos regresar un valor como resultado. Recordemos que todas las funciones necesitan una entrada y una salida, ¿no? La entrada a veces la podemos omitir, pero la salida siempre tiene que estar ahí, ¿no? Si no, pues no tendría un tipo, alguna función o algún dato, ¿no? Entonces no basta con generar datos, o más bien no basta con cambiar el mundo real, sino que tenemos que tener una salida siempre. Entonces, para ligar esa salida que pudiera llegar a generar alguna función de entrada y salida, vamos a cargar con ella como un parámetro, y entonces vamos a tomar un estado del mundo real y vamos a devolver ese valor como resultado, que tiene que ser del tipo que estoy diciendo, más el cambio que le hice al mundo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mira, modifiqué una función, le modifiqué el valor a la variable tal, ¿no? Y entonces el valor que le modifiqué fue este, ¿no? Te lo devuelvo nomás para que siga funcionando el programa, ¿no? Entonces, para representar todas estas cosas, vamos a definir lo que son las acciones, ¿no? A las expresiones que forman parte del tipo IO, ¿no? Justamente les vamos a llamar acciones. En general lo vamos a aplicar con otros tipos de datos, pero de momento, como solo conocemos IO, a estas expresiones son las que les vamos a llamar acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo IOchar, pues justamente me estoy refiriendo al tipo de acciones que devuelven un carácter como resultados. Recordemos que la A que le pasamos a IO es la que nos indica qué es lo que tiene que devolver, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo digo IO unit, este tipo de datos no lo habíamos manejado como tal, pero digamos que lo que nos está diciendo, y de hecho no lo habíamos visto porque no había sido necesario hasta este momento, lo que nos está diciendo que es el tipo de acciones que regresan la tupla vacía, ¿no? El que muchos autores le llaman unit o el tipo unitario, justamente que sería como el equivalente en otros lenguajes como en Java o en C al void, ¿no? Es decir, solo hizo algo, imprimió algo en pantalla, calculó algún valor, pero no nos está devolviendo un resultado. Pero como siempre necesitamos que nos devuelva algún tipo de dato, esto lo hacemos con la tupla vacía, ¿no? Que le llamamos unit, ¿no? Entonces, estos son en general la forma en la que vamos a representar acciones. Y entonces algunas acciones básicas que tenemos sobre nuestro tipo IO son justamente aquellas que modifican o trabajan con caracteres, ¿no? Por ejemplo, tenemos la función getChar, que lo que hace es leer un carácter del teclado, lo muestra en la pantalla y nos regresa ese carácter como resultado, ¿no? Entonces el tipo justamente será IOchar, ¿no? Justamente no necesita nada para funcionar, solo lo lee del teclado y es lo que muestra en pantalla, ¿no? Entonces no necesito, digamos, una entrada, ¿no? Entonces le ponemos simplemente getChar.
Por otro lado tenemos putchar, que lo que hace es escribir un carácter en pantalla y no regresa ningún valor. Getchar lo obtenía del teclado, entonces no necesitaba una entrada, pero putchar justamente necesita saber cuál es el carácter que voy a imprimir. Entonces su entrada es char y su salida es IOUnit, ¿no? Y finalmente nuestra función return, que la vamos a utilizar justamente para devolver algún tipo de dato, pues justamente necesita el tipo de dato que va a devolver y nos va a devolver un IO de ese tipo que tenemos, ¿no? Ahorita vamos a integrar todo esto, nada más estoy como presentando las funciones, vamos a escribir algunos programas que hagan uso de esto para que quede más claro. Posteriormente, pues un programa interactivo, como ya podrán inferir, ¿no? Se forma a partir de la ejecución de distintas acciones, justamente en lo que conocemos como secuencia, que ya la hemos utilizado en otros estilos de programación, como en C, en Java, en Python, etcétera. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es, para combinar estas acciones, utilizar un operador de secuencia. Justamente Haskell tiene un operador de secuencia que lo que hace es toma una acción, después ejecuta la otra, después otra, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en pocas palabras, es una cadenita como de estados o de modificaciones que hemos ido haciendo al estado. Y entonces justamente lo que hacemos es el estado modificado resultante de la primera acción, que lo podemos representar como IOA, se lo pasamos, ¿no?, a la siguiente función como argumento, ¿no? Entonces esa A que ya obtuve, pues la utilizo y genero un nuevo estado IOB, y ese es el que devuelvo como resultado. En este caso solo tenemos, digamos, dos acciones que ejecutar, pero podemos irlas combinando para hacer cadenitas de acciones, ¿no? Entonces esta es la firma del tipo el operador de secuencia, la vamos a estar utilizando. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo ya utilizando todos estos conceptos. Vamos a escribir un programa muy sencillo. Lo único que va a hacer este programa es pedirle un número al usuario y lo va a mostrar en la pantalla, ¿no? O sea, no tiene mucha ciencia, pero creo que es un buen punto de partida. Entonces vamos a llamar o vamos a definir esto como una función, ¿no? Como yo quiero que me reciba un número como entrada y lo devuelva como salida, pues justamente necesito que utilizar un tipo de dato IO, ¿no?, para interactuar con el mundo real, y lo que voy a devolver en este caso debería ser un número, pero dado que las funciones que acabamos de ver únicamente operan con caracteres, vamos a trabajarlo de esa forma, ¿no? Ahorita explico por qué debe de ser un tipo char. Creo que ya que definamos el cuerpo de la función, cobrará un poco más de sentido. Entonces la función prueba básicamente lo que hace es, ok, necesito, como bien me dice el ejercicio, que pidas un número al usuario. Entonces la forma en la que podemos pedir un número del teclado, pues será getchar, ¿no? Porque getchar toma un carácter y eso es lo que revuelve como resultado. Entonces primero hacemos uso de getchar. Listo, ya tengo mi función getchar. Getchar justamente le voy a teclear el número que quiero y lo va a devolver como resultado. Entonces ese número que yo tengo, quiero ahora mostrarlo por pantalla. Entonces vamos a utilizar putchar. Entonces el char que necesita putchar mostrar es el que le voy a pasar o el que me va a generar getchar. Entonces necesito utilizar al operador de secuencia. Ajá. Entonces ese operador de secuencia pues lo puedo poner aquí, putchar, o simplemente le digo a la función, ok, si lo que quieres es volver un IOchar, ¿no? O sea, yo no puedo simplemente decirle putchar, ¿no? Porque si se dan cuenta, putchar devuelve un IOUnit, ¿no? Y yo quiero que me devuelva también el número, ¿no? O sea, quiero que lo muestre en pantalla y que además me devuelva ese resultado por si lo quiero utilizar para otro valor, ¿no? Entonces, ok, aunque putchar hubiera sido una buena idea, pues no es del todo útil. Pero ¿qué pasa si utilizo return? Return está esperando un dato de tipo A, que pues puede ser justamente char, y nos devolvería un IOchar. Entonces eso podría ser una opción. Además, si yo utilizara putchar, recuerden que getchar ya lo muestra en pantalla. Entonces no sería del todo necesario, ¿no?, que volviéramos a poner putchar, porque se imprimiría dos veces. Entonces vamos a utilizar en su lugar return y vemos qué pasa, ¿no? Entonces yo no puedo poner aquí simplemente return A, ¿no? Porque return está esperando justamente pues un valor, ¿no? O sea, ¿quién es A? O no le puedo, o sea, necesito darle un nombre a ese parámetro. Entonces la forma en la que puedo hacer esto, getchar nos va a devolver un resultado y lo podemos parametrizar justamente como una lambda,
¿no? Entonces lo que estoy haciendo es modelando una función que lo que va a recibir es el tipo de dato que está devolviendo char, directamente el operador de secuencia se lo va a asignar, y después lo único que tengo que hacer es ponerle un return a, ¿no? Entonces vamos a ejecutarla para que cobre un poco más de sentido. Ejemplos, ¿cuál CD? HCI, ejemplos.hs. Ahí está. Entonces voy a ejecutar mi función prueba y se queda ahí esperando. Entonces le digo ok, 5, y nos devuelve el carácter 5 tal cual, ¿no? Entonces realmente pues no se nota, pero nos lo imprime, y después bueno, no lo imprime, esto fue lo que escribimos, y después nos devuelve el resultado que justamente estábamos esperando. También pude utilizar putchar, pero para utilizar putchar tendríamos que poner esto, y pues después aquí decirle putchar de a, ¿no? Y vamos a ver qué pasaría si hago esto. Todo ok, prueba, le ponemos 5 y nos vuelve a imprimir justamente el número 5, ¿no? Y aquí hay que ya estarse peleando con oye, mira, tengo que devolver un salto de línea, tabuladores, todo eso. Y si se dan cuenta aquí, este 5 fue resultado de la impresión del putchar, pero no es el resultado de la función. La función nos devolvió un tipo unit, ¿no? Porque no había nada que devolver. Entonces, si yo quisiera pasarle este resultado a otra función, pues no voy a poderlo hacer porque tiene un unit. Digo, a menos que lo que quiera utilizar reciba unit como parámetro, pues eso sí lo podría hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un primer ejemplo. Si se dan cuenta, estamos escribiendo programas de manera secuencial, ¿no? Y a la larga, pues si yo quiero poner 80,000 secuencias, pues esto se puede volver súper tedioso y no muy legible, que digamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar una versión endulzada, es decir, syntactic sugar, ¿no? Azúcar sintáctica, mediante una primitiva que se conoce como do. Entonces do justamente lo que hace es utilizar el operador de secuencia implícitamente, y en lugar de estar poniendo las cosas como paso a paso dentro del operador de secuencia, las puedo poner en una sola instrucción. Entonces vamos a reescribir esta función de prueba que utiliza ahora la primitiva do. Entonces en lugar de decirle, antes decíamos getChar, ¿no? Y ese resultado no lo guardábamos en ningún lado. Entonces con do lo que podemos hacer es justamente hacer asignaciones ya de variables, ¿no? Entonces le digo, mira, x vas a asignarlo con el valor de getChar, ¿no? Y así ya no me tengo que preocupar de que tengo que definir una función que espere ese resultado, sino que ya le puedo pasar ese resultado como entrada, ¿no? Y después que hayas leído ese char, le vas a poner un return x. Entonces este do ya se ve justamente como un programa secuencial típico de C, de Java, donde voy poniendo instrucción, punto y coma, abajo otra instrucción, y así sucesivamente. Solo que aquí no es necesario poner puntos y comas, justamente porque estoy haciendo uso de la entrada y salida de cada función, y no es necesario como especificar la Haskell donde empieza y termina una instrucción, porque él lo sabe a partir de la definición de la función, ¿no? Entonces si ejecuto nuevamente este programa y le pongo 5, pues nos sigue dando exactamente el mismo resultado, ¿no? Entonces esto es azúcar sintáctica de la versión anterior que estábamos revisando, ¿no? Y entonces pues bueno, obviamente no nos podemos quedar únicamente con estas operaciones con caracteres, necesitamos algunas operaciones un poquito más útiles, ¿no? Y digo, aquí ya me equivoqué, denme un segundo, déjenme corrijo esto rápidamente, ahí está. Entonces justamente estas les vamos a llamar acciones derivadas, porque son justamente obtenidas a partir de las tres acciones básicas que describimos anteriormente, ¿no? Entonces estas ya son combinaciones también con el operador de secuencia, internamente lo utilizan para combinar todos los caracteres y demás, y entonces ya podemos manejar directamente operaciones con cadenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, getLine, una cadena de caracteres del teclado, es equivalente a getChar, pero utilizando cadenas, ¿no? Entonces aquí justamente ya no devolvemos un char, sino un string. PutString, pues evidentemente es el equivalente con
char, pero con cadenas, y put string line es equivalente, es casi el mismo de acá, solo que aquí pone un salto de línea al final, ¿no? Entonces la firma es la misma, pero el comportamiento interno, digamos, es diferente, ¿no? Este imprime sin dar un salto de línea al final, y este pues sí da su salto de línea, ¿no? Es el equivalente al print y print line de algunos lenguajes de programación, ¿no? Entonces vamos a escribir un programa un poquito más robusto, un poquito más interesante, ¿no? En este caso vamos a escribir un programa que traduzca cadenas que yo le vaya pasando al programa al lenguaje F, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo la cadena hola como están, me tiene que devolver ofo lafa, cofo mofo, F estafan, ¿no? Entonces esta forma de hablar era muy común, al menos cuando yo estudiaba en la primaria, no sé si todavía se utilice, pero pues básicamente lo que estamos haciendo es cambiar todas las vocales añadiendo una F entre ellas, ¿no? Por ejemplo, si tengo la A, la voy a cambiar a AFA, la E la voy a cambiar a F, y así sucesivamente, ¿no? Entonces voy a empezar a escribir ese programa, lo vamos a hacer en un archivo aparte, y le vamos a llamar a este módulo, bueno, déjenme guardarlo primero para que me resalte la sintaxis, le vamos a poner f.hs, vamos a ponerle módulo f, ¿no? Y entonces aquí vamos a necesitar definir una función que procese cada carácter individualmente, ¿no? O sea, antes de aventarnos a lo que va a pasar y devolver el usuario, primero hay que definir esta función que justamente me recibe una A y me devuelve AFA. Si me devuelve una E, me devuelve F, y así sucesivamente. Y en cualquier otro caso, pues devuelvo exactamente la misma cadena, ¿no? O sea, si me pasan una B, pues tengo que devolver la cadena correspondiente, ¿no? Entonces, esta función, como ya podrán inferir, ¿no? Le vamos a poner processachar. Lo que va a hacer es recibir un char y nos va a devolver una cadena. ¿Por qué tiene que devolver cadena? Pues porque si me pasan la vocal A, AFA, pues tiene que ser una cadena, no puede ser tal cual A, ¿no? Entonces, vamos a definir processachar para cada una de las vocales, ¿no? Entonces, si me pasan A minúscula, obtengo AFA como cadena. Si me pasan E minúscula, obtengo F como cadena. Y así con cada uno, ¿no? Debí hacer esto antes. Bueno, creo que es padre que te vean programar. Pero bueno, ¿no? Processachar de O es igual a OFO. Processachar de U es igual a UFO. Y pues también hay que considerar que tenemos las letras mayúsculas, ¿no? En el sentido de que si me pasan AFA, ¿no? ¿Cuál AFA? A mayúscula, no voy a devolver AFA, ¿no? O sea, solo la primera letra debería ser mayúscula, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo para cada una. Déjenme aquí ponerle comillas, ya me estaba equivocando. Como aquí no hay interacción, pues nadie me va a decir ya te equivocaste, entonces hay que tener cuidado. Casi, ifi, ofo, ufo, ¿no? Y en cualquier otro caso, es decir, que me pasen cualquier carácter C, devuelvo una cadena que tenga a ese carácter, ¿no? O sea, por ejemplo, si me pasan la B, me va a volver la cadena que tiene el carácter B, que por lo tanto es la cadena B, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahora, ya que tengo este procesamiento, digamos, individual, pues necesito hacer el procesamiento ya de toda la cadena, ¿no? Entonces, para hacer eso, vamos a definir ahora processString, ¿no? Bueno, vamos a dejarle solo procesa, que va a recibir una cadena, o sea, nos va a recibir la oración como tal, y nos va a devolver otra cadena ya transformada a F, ¿no? Entonces, procesa va a recibir una palabra P, ¿no? Y lo que voy a hacer es justamente aplicarle a esa palabra cada uno de sus caracteres processachar. Entonces, si estoy diciendo que se lo voy a aplicar a cada uno de sus caracteres, ¿no? Pues lo que tendré que hacer es justamente hacer un map, ¿no? Porque las cadenas son listas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es map processachar de P. Pero no puedo dejarlo simplemente así, porque esto me va a generar una lista de listas. ¿Por qué es una lista de listas? Justamente porque lo que tenemos aquí, ¿no? Nos está volviendo una lista, ¿no? de una cadena, y entonces voy a tener una lista para cada letra. Entonces no puedo dejarlo así, entonces necesito concatenar esas listas. Entonces puedo utilizar la función concat, y de hecho si se dan cuenta aquí la P no es necesaria,
entonces podemos omitirla directamente. Esto lo estoy experimentando, espero que salga bien. Vamos a ejecutarlo para que veamos que sí existe, pero es otro archivo, hcif.hs. Ahí ya tenemos un error. Déjenme ver cuál era el type de concat. Nos recibe una lista de listas y nos tiene que volver una sola lista. A ver, vamos a ver el tipo de procesachar. Es que no lo alcanzó ni siquiera a cargar. Denme un segundo, voy a ponerle pausa en lo que reviso esto para no tenerlos ahí pensando. Listo, el problema fue justamente que al omitir la P para expresarlo en punto fijo, pues justamente esto es todo el argumento del concat, ¿no? Entonces no podíamos hacerlo directamente, ¿no? Entonces, pues bueno, no se pudo representar en punto fijo, nada más me faltaba ponerle la P, pero ya quedó, ¿no? Entonces procesa, por ejemplo, de hola, pues me devuelve ofolafa, ¿no? O procesa de hola, ¿cómo estás? Aquí con acento no va a funcionar, entonces por eso no le estoy poniendo los acentos, para evitarnos problemas de codificación. Entonces, hola, ofolafa, cofomofo, estafas, ¿no? Entonces, listo, ya tenemos, digamos, como la lógica, como el core de nuestro programa. Entonces ahora tenemos que hacer esto en programa interactivo. Entonces voy a definir una función que le pida los datos al usuario. Entonces le vamos a llamar pide datos, y como lo que va a hacer es simplemente pedirle los datos, pues vamos a utilizar alguna de todas nuestras funciones que hemos visto, ¿no? Que justamente, pues como ya podrán inferir, ¿no? Pues lo que nos va a devolver es justamente, voy a necesitar pedirle el dato, que lo cargue y que de alguna forma procese la cadena y luego la muestre, ¿no? Entonces este proceso de luego la muestre, pues nos da pie a que necesitamos alguna función que devuelva IO unit, ¿no? Justo no necesitamos devolver el valor de pide datos. Entonces nuestro tipo de dato más conveniente para tipo datos es IO unit, ¿no? Entonces pide datos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues justamente, como bien dijimos, primero le vamos a decir al usuario, oye, dame una cadena. Entonces podemos utilizar putString, le decimos introduce una cadena, ¿no? Con esto ya va a quedar ahí en pantalla este mensaje, y como recordarán, putString lo que nos devuelve, o lo que está esperando, es una cadena y nos devuelve un IO unit, ¿no? Porque no está guardando nada. Entonces ahora necesito una función que nos permita leer ese valor que pedí con el putString, ¿no? De hecho, pues el más conveniente, como podrán inferir, es getLine, ¿no? Entonces getLine recibe una cadena y nos la devuelve como resultado, ¿no? Entonces vamos a llamarle entrada a esta variable, y aquí vamos a poner los resultados de getLine, ¿no? Y finalmente, ya que tengo ese getLine, pues vamos a utilizar un putStringLine para que no se amontone todo, y le vamos a decir que pues nos procese, o que lo que vamos a pasar es el procesamiento de la cadena, ¿no? Entonces le voy a pasar aquí procesa de entrada, ¿no? Entonces lo que va a hacer es leer la cadena, guardarla en esta variable y después aplicarle lo que acabamos de definir, ¿no? Entonces voy a recargar el programa y ahora ejecutamos pide datos y nos dice, mira, introduce una cadena. Entonces le puedo poner manzana y ya nos hace la transformación de manera interactiva, ¿no? Y de hecho, para estarnos ahorrando eso de que el usuario sepa cómo se llama la función que tiene que ejecutar, podemos definir una función que se llama run y que simplemente sea la llamada a pide datos, ¿no? O por ejemplo hay main, ¿no? Como estamos acostumbrados. Entonces si lo recargamos y ya nada más le ponemos run, pues ya funciona de la manera que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Cómo estás? Ya lo estaba traduciendo yo, y pues ya hace esta traducción automáticamente, ¿no? Entonces pues bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Cualquier duda ya saben, en el Classroom o aquí en los comentarios del video, y en el siguiente video vamos a ver cómo se relaciona esto con las mónadas. Entonces vamos a dar una breve introducción a este concepto, y como les dije, más adelante lo profundizaremos con más detalle, ¿no? Entonces pues bueno, se cuidan, yo los veo en otro video.
Bye.